Bien, tengan buenos días. Entonces, a pesar de que solo estemos algunos, sin embargo, quiero iniciar para no perder tiempo. A estas alturas vamos a hacer algunos cambios en la modalidad de cómo estamos llevando el curso, de tal manera pues que con respecto a los esquemas que estamos haciendo, se van a seguir haciendo, pero yo voy a hacer una breve relación rápida y después vamos a concentrarnos en la planificación. Bien, entonces quiero mostrar entonces los planes que ustedes han diseñado, bueno, no los planes, perdón, los esquemas que han diseñado para comenzar con síntesis del examen de grado y después continuar con la parte ya del taller de práctica docente, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues aquí alguna de las compañeras ha preparado la cuarta unidad, creo que fue Osiris, población y actividades Yo, profe, económicas. ¿Bien? Cintia. Cintia. Yo, Cintia. Cintia. Sí, perdón. La cuarta unidad, población y actividades económicas de los continentes, que dice que tiene una duración de 14 horas. Ya, entonces son tiempos cortísimos, ¿no? Como para ver todo un continente, bueno, mejor dicho, ver varios continentes, ¿no? En 14 horas. Y acá tenemos una tabla donde tenemos 4 continentes. Eso viene saliendo como a 3 horas más o menos por continente, ¿no? Más las horitas, serían 12 horas más, 2 horas tal vez para evaluaciones. Ya. Entonces, en 3 horas clase, pues no se aborda nada de esto. Entonces, ¿cómo ver una generalidad? ¿Ya? ¿Cómo ver una generalidad? Aquí la idea, recuerden siempre que el elemento clave, el elemento patrón es el ser humano. Nosotros somos profesores de ciencias sociales. Entonces, ¿cuál es el factor humano que está de por medio ya de todo esto? Entonces, más que ir a ver simplemente pues los productos, los ganados, la explotación minera, la explotación forestal, la cantidad de pesca que se hace, que esos números pues sí son importantes para determinar pues cuánto está produciendo un determinado país, en este caso un determinado continente, pues. Sin embargo, cómo esos factores son los que inciden en algo en la población o en las poblaciones, dependiendo de sus proporciones, ¿ya? Es decir, qué cantidad de personas hay para tales recursos, ¿no? En todos los continentes siempre se hacen uso de estos sectores, ¿ya? Claro, en algunos pues continentes, como en el caso de Oceanía, por ejemplo, seguramente no habrá una explotación forestal como podría haber tal vez en Asia o en África o en América, ¿ya? Eso depende pues de las características de los continentes, pero aquí la clave pues entonces es ver cómo inciden estos elementos en la población, ¿ya? Porque el elemento de la población es lo importante. Entonces aquí tenemos, dice que Asia, sector primario, secundario y terciario, ¿no? Y los vamos a ver repetidos en el caso del sector primario, pues vamos a tener agricultura, ganadería, explotación forestal, minera, pesca, y realmente se van a repetir prácticamente lo mismo, pues en todos los continentes, solamente tal vez en Oceanía, que le decía que no se veía la parte forestal, y en Europa pues tampoco se mira la parte forestal. En el caso de Europa, porque ellos ya saben, ¿no? Lo que significa talar bosques. Ya llegaron a eso. En el caso de los otros continentes, pues siempre se siguen talando bosques, ¿no? Y todo va para a Europa. Es decir, ellos no talan sus bosques, pero sí buscan cómo en los otros continentes se talen bosques para hacer ellos muebles carísimos que después los venden a los continentes de donde sacaron las maderas originales, ¿no? Es decir, producto del sector primario. Recordemos que cuando hablamos del sector primario, hablamos de los productos naturales en bruto, ¿ya? Es decir, los árboles, las minas, los minerales,
el petróleo crudo, ya el ganado vacuno, ya como tal. Y ya en el sector secundario ya hablamos de la transformación de esos productos, ¿ya? Recordemos, pues, entonces el sector secundario ya tiene que ver con ese procesamiento de los productos primarios y los medios de cómo mercadear, pues, ese tipo de productos, pero sobre todo, pues, la elaboración que hay, ya con el grado de valor agregado que se le da ya a estos elementos primarios. En el caso de Asia, dice que transforma los recursos de la naturaleza en productos semi-elaborados o elaborados, ¿no? Ya estamos hablando entonces de industrias, ¿ya? Aquí habla de artesanal y fabril, ¿verdad? Fabril de fábrica, ¿no? En el caso de Europa, pues ya hay industrias extractivas, manufactureras, energéticas, extractivas o transformadoras, Buenos las días, profe. construcciones. Buenos días. En África, pues la artesanía, la agroindustria, la construcción, textiles, metalurgia, etcétera. Y así vamos con los demás continentes, ¿ya? Vemos que Oceanía, dominado principalmente por Australia, por Nueva Zelanda, que son países de primer mundo, llamémosle así, ¿no? Entonces, por eso vemos aquí en Oceanía industria mecánica, alimentaria, planificadora, lácteas, industria del vestido, etcétera. ¿Está Porque las demás, grabando, profe? estoy grabando, sí. Ok, Gracias. gracias. Porque las demás las demás islitas, pues, tienen una producción, pues, mucho menor. Y en el sector terciario, pues, vemos ya los elementos de los servicios, ¿ya? Cómo se llevan a cabo el comercio, las vías de comunicación, transporte público, el turismo, como elemento del sector terciario, ¿no? Venta de servicios turísticos, bueno, actividades comerciales, de transporte. Sobre el turismo, por ejemplo, ¿no? Gira toda una industria que tiene que ver con transporte, alimentación, estancia, en el caso de los hoteles, ¿no? Viajes, ya, entonces en torno a eso. Y todo eso tiene que ver ya con el sector terciario. Bueno, Oceanía habla de comercio, vías de comunicación, pero igualmente, ¿no? También hay turismo, hay actividad comercial pequeña, pero hay. A excepción, pues, de Australia y de Nueva Zelanda, que son las islas mayores y que, pues, ellos son países industrializados, ¿no? Bueno, entonces, esta tablita, pues, es para hacer un estudio, ¿no? Con más calma, para repasarla, pero tener claro, sí, si le llega a salir en el examen de grado la cuarta unidad de noveno grado, ya que tiene que ver con la población, bueno, pues es lo primero, ¿no? Población y actividades económicas de los continentes. Entonces, es posible que alguien les pueda hacer la pregunta, ¿no? ¿Y qué relación hay entre población y actividad económica? Entonces tenemos que ver, ¿no? Los continentes, Asia, ¿ya? ¿Cuántos miles de millones de personas viven en Asia? Solo en China hay más de 1.300 millones de personas. En la India hay como 1.200 millones. Y ahí ya sumamos 2.500 millones de personas. ¿Ya? Es casi el 40% de la población mundial, solamente en esos dos grandes países, ¿no? Y en el resto de Asia, pues, hay otros cientos de millones de personas más en los demás países. Igualmente después vamos a Europa, que habrán unos 400 millones de personas. En África, que habrán unos 1.000 y algo millones de personas. Y Oceanía, pues que ahí sí ya son poquitos, ¿no? En comparación con los miles de millones que hay en los continentes, ¿no? Entonces podemos ver, pues, establecer una relación. Ustedes tienen que establecer, ¿ya? La cantidad de productos, la cantidad del tamaño de personas, la cantidad, el tamaño, la extensión de los continentes, ¿no? Oceanía, que es un continente, pues, disperso. La mayor parte de tierra, pues, se concentra en Australia, ¿no? Y Nueva Zelanda. En el caso de África, pues, el gran continente de 30 millones de kilómetros cuadrados. Europa, que andará ahí por los 17 tal vez millones de kilómetros cuadrados, y Asia, que anda por los 44 mil, ¿cómo es? 44 millones de kilómetros cuadrados.
Entonces, esos datos así numéricos que les estoy dando, hay que manejarlos, ¿ya? Porque son los datos más generales. Entonces, esos datos más generales, para el caso acá, nuestro examen de grado, pues hay que manejar. Y aquí pues nos presenta Cintia algunos cambios y avances tecnológicos, la globalización y la integración, su impacto, tratados comerciales, algunos organismos para fortalecer la unidad económica. Bueno, hay que ver, me está hablando de todos los continentes, pues eso es bastante amplio, ¿no? Hay muchos tratados, entonces habría que buscar, a ver, algunos tratados, como decir, el Tratado del Pacífico, por ejemplo, países de Asia, ya que tienen ahí un tratado de libre comercio, no recuerdo ahorita el nombre, pero así se llama, ¿no? Tratado de Libre Comercio de los países del Pacífico, algo así. Y otros tratados también que hay, ¿no? A nivel continental, los tratados que pueda tener Europa, ¿no? Y algunos organismos internacionales por acá. Y pues habla, dice de Asia, pero realmente aquí pues no solamente de Asia, porque habla de la Unión Europea, la integración de los estados africanos, entonces tiene que haber de otros continentes más también, ¿no? Otros organismos internacionales. Hay que ver en Asia qué tipo de organizaciones hay, ¿no? Y en Oceanía, pues habría que ver. Y luego tenemos acá la quinta unidad de evolución de los seres humanos. Esta sí creo que es Osiris, me parece. Danelia, profe, la Oh, Osiris ya pasó. ay, Danelia, sí es verdad. Bueno. Y aquí pues dice la evolución de los seres humanos, ¿no? Empieza con la edad de piedra, dice el paleolítico, el neolítico. El paleolítico que finaliza hacia el 10.000 antes de Cristo y el neolítico que finaliza hacia el 5.000 antes de Cristo. Aquí tienen que recordar, ¿no? Los términos, la etimología del término, ¿no? Paleos, que significa pues, antiguo, ¿no? Y litos, de ahí viene lítico, litos, que significa piedra en griego. Ya, entonces la edad de piedra antigua. Y aquí el neolítico, la edad de piedra más reciente, ¿no? Más nueva, nuevo. ¿Qué va a diferenciar uno de otro? Pues estos pues todavía viven en cavernas, ¿no? Viven de una manera pues más bruta. Sin embargo, ya hay un control y obtención del fuego, ¿no? Aprovechamiento de las pieles y los roles masculinos y femeninos pues que se supone pues que deben haber habido en esos momentos. Ya un ser humano prácticamente ya humano, pues, ¿no? Ya no tan animal, ya un ser humano, ya humano, ya un Homo sapiens. Y hacia el 5.000 antes de Cristo, pues ya aquí sí hay un ser humano, pues, más civilizado, por así decirlo, ¿no? Ya hay tanta agricultura, ganadería, se pasa ya de la depredación a la producción, ¿ya? Ya hay más, ya no andan en bandadas ahí buscando un lugar donde habitar, ¿no? Sino que ya hay más establecimiento, sedentarismo, ¿no? Que le llaman. Aparece el comercio y se perfecciona la fabricación de herramientas, las armas, por ejemplo, y herramientas para hacer muchas cosas. Y después está la edad de los metales, dice por acá, ¿no? Es más reciente, ya se dice de los metales porque ya empiezan a trabajarse algunos metales como el cobre, dice el bronce, el hierro. Y algunos de estos metales ya son aleaciones, ¿no? Ya no son metales puros como el hierro, ¿no? Y hay otras aleaciones. Creo que el cobre es una aleación, ¿no? Entonces tenemos, dice, la edad del cobre, la primera técnica metalúrgica, dice, fue la del cobre, hacia el siglo, bueno, quinto milenio, dice, antes de Cristo, pero tuvo que haber sido más antes todavía, ¿no? Bueno, aquí la edad del bronce, bueno, tienen que revisar realmente estos milenios, ¿no? Bueno, quinto milenio, 5.000 antes de Cristo. La edad del bronce al 3.000 antes de Cristo y la edad del hierro en el segundo milenio antes de Cristo. Y cada uno de estos metales pues va generando también una nueva forma de cómo ser de las sociedades. Las sociedades pues que dominan los metales se vuelven también sociedades más poderosas. ¿Por qué? Porque fabrican también, así como herramientas para el cultivo y otras cosas como martillos, también
fabrican pues armas, mejores espadas, lanzas, que son más resistentes que las que habían antes de huesos o de piedras, ¿no? Entonces quitan todas las ventajas del hierro, y el hierro pues que es más abundante, ¿no? Las armas que hay, y bueno, muchas armas nos presenta por aquí Danelia, ¿no? Armas de hierro, armas de bronce, frágiles y también otras ya más mejoradas. Bueno, entonces con respecto a esto, pues también igualmente, pues no, hay que hacer un estudio, pues no, de cada uno de estos elementos, de tal manera pues que tener una visión general, ¿no? Les recomiendo pues aquí la parte de los términos etimológicos, las fechas, no fechas pues, pero sí la cronología un poco más o menos para ubicar qué periodos, y lógicamente después las características que hay en cada uno de los grandes momentos de esta historia de la humanidad. Entonces, si vemos acá, pues ha habido un recorrido de que viene desde antes del 10.000 antes de Cristo hasta el 10.000. Y si hablamos del 10.000 para acá, hasta nuestras épocas, han pasado apenas unos 12.000 años, ¿no? En 12.000 años el ser humano... Oíme, Jenny. En 12.000 años el ser humano pues ha evolucionado pues grandemente, que en los últimos 100.000 años anteriores, ¿no? Cuando el ser humano apenas era una musaraña, ¿no? En 4 patas, ya, hasta que ya por fin nos convertimos. El proceso de hominización, ¿verdad? Es decir, de irnos convirtiendo en homo, ¿verdad? Es decir, en hombres. En griego sería en antropos, ¿ya? Aquel que es capaz de poderse levantar y poder ver más allá, ¿ya? El antropos. ¿Algún comentario o pregunta al respecto de estas temáticas? Las dueñas de los esquemas. Yo, profe, digamos que en la parte del continente africano, Ajá. que, o sea, es un poco contradictorio, siendo un continente más grande y amplio, padece de su propio consumo, digamos, o sea, lo poco que se siembra no es lo suficiente para mantener la familia. El país tiene que comprar producción de alimentos para poder suministrar a sus habitantes. Y los países, bueno, digamos, sí, los países que pueden aprovechar lo que es el turismo, hacen más que todo lo que es la actividad económica para su mismo, para su mismo bienestar, pues. Así es. En el caso de África, por ejemplo, un gran problema que ellos tienen son los problemas étnicos y religiosos. Es una mezcla, ¿no? Entonces, en un país, por ejemplo, pueden haber varias etnias, lógicamente tienen sus lenguas, sus creencias, y estas están en guerra, están en pleitos, entonces nunca logran arreglarse entre ellos. Y entonces vienen las dictaduras africanas que hay, y posiblemente en un año puedan pasar 2 gobiernos, por ejemplo, o 3 incluso a veces. Entonces es un estado de convulsión. Entonces por eso un país así no logra sostenerse. Los únicos países que logran sostenerse en África pues son aquellos que ya han ido encontrando un poco la paz social, ¿no? Ese pacto social, y se han establecido pues mejor, ¿no? Como el caso de Sudáfrica, por ejemplo, ¿no? Pero aún así, en la misma Sudáfrica todavía pues continúan, ¿no? Elementos como el apartheid, por ejemplo, que ya se ha ido superando bastante, pero siempre quedan, ¿no? Los choques raciales, ¿no? Pero en el caso de los demás continentes, los demás países del continente, pues igual, ¿no? Están siempre en esas guerras internas. Solo aquellos países que logran establecer esos pactos sociales, pues logran hacer y superar sus diferencias, ¿no? Esa es una de las cosas. Igual nos puede pasar acá, ¿no? En nuestros países latinoamericanos, ¿no? Mientras no hayan pactos sociales de decir, vamos a trabajar tranquilamente en paz y hacer las cosas, cada quien haciendo lo que sabe mejor hacer, no vamos a lograr superar pues, las diferencias y avanzar, ¿no? Bueno,
Y no sé si Danelia tenía algo que añadir a algo de sus esquemas. No, profe, creo que no. Bueno, pero si después se le ocurre algo, ahora lo puede comentar. Entonces, ya habiendo un poco visto rápidamente esto, quisiera introducirme en la parte de taller de práctica docente, haciendo referencia primeramente a que el plan que tenemos ahorita de trabajo, pues lo vamos a ir poco a poco trabajando, ¿no? El plan de clase. Si lo entregan es para que yo pues también le eche un vistazo, ir viendo de manera general cómo va y dar algunas recomendaciones, ¿no? Así como algunos estaban solamente elaborando el segundo momento didáctico, no, tiene que ser los 3 momentos. Ya, y eso pues me ayuda también a mí a poder retroalimentar las ayudas necesarias. En esta próxima semana les voy a pasar una lectura también que van a hacer un análisis de lectura sobre lo que sería la construcción de la noción del tiempo histórico. Y esto pues nos vamos a trasladar a la educación primaria, porque ahí es donde se empieza a construir esa noción de tiempo histórico. Entonces les voy a pasar una lectura y la guía de análisis de la lectura. Entonces quiero también hablar un poco en esta sesión sobre la evaluación de los aprendizajes, ¿ya? Antes que ustedes incluso avancen en sus planes, ¿no? Porque todavía la parte pues, de la evaluación de los aprendizajes no la hemos tocado, para así tener pues una planificación más completa. También les recuerdo pues que ahorita estamos en la sesión 16, ya nos quedarían después la sesión 17, 18 y 19, ¿no? Porque la sesión 20 es prácticamente para entregar. Entonces, para irnos pues preparando, ¿no? En esta última parte del curso. Bien, entonces, la evaluación de los aprendizajes aplicada a las ciencias sociales. De manera general, pues, la evaluación siempre va a ser, la evaluación educativa, pues, siempre va a ser, pues, similar, ¿no? Al resto de las demás asignaturas. Sin embargo, podemos establecer algunas diferencias dependiendo del tipo de ciencia que estamos tratando. En nuestro caso, pues son las ciencias sociales. Un tipo de ciencias exploratorias que se especializa en el análisis de datos, en el análisis de información, a diferencia pues de las ciencias experimentales, ¿no? Como las ciencias naturales, que es otro tipo de datos el que analiza. Y a diferencia de las matemáticas, ¿no? Que son ciencias formales, es decir, no tienen un contenido específico, ¿no? Todos son formas. ¿Cuáles son las formas? Pues las fórmulas matemáticas. En nuestro caso sí tenemos contenidos específicos que provienen del actuar humano, ¿ya? Más que del actuar de la naturaleza, es del actuar humano. Es decir, cómo el ser humano enfrenta a su propia circunstancia, los elementos naturales y los propios elementos antrópicos, ¿ya? Un elemento antrópico, por ejemplo, ¿no? Los robos, por ejemplo, ¿no? Ya como los seres humanos enfrentan esa situación del pillaje, el robo que puede haber, ¿no? Ahorita en Nicaragua, pues, ha crecido el número de delincuencia y como ahora hay más gente y más cámaras de seguridad filmando, entonces más rápido nos damos cuenta, ¿no? De los robos que hay, de los asaltos que hay. Y los fenómenos naturales, pues como en los huracanes ahorita que acaban de pasar, ¿no? Como el ser humano ahorita pues atiende su propia circunstancia frente a esos fenómenos, ¿no? Ya hemos visto cómo han quedado devastadas, ¿no? Algunas ciudades de Nicaragua. Entonces, para que veamos cómo el ser humano se puede organizar mejor. Bueno, entonces, la evaluación de los aprendizajes aplicadas a las ciencias sociales. No avanza. Ok. Siempre tenemos que tener en cuenta que hay 6 elementos didácticos y estos 6 elementos también se aplican a la evaluación. Entonces tenemos el punto de partida, ¿no? Es ¿por qué evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿Qué evaluar? Tiene que ver con un contenido de evaluación. ¿Cómo evaluar? Tiene que ver con qué estrategias, ¿no? Se van a aplicar, ¿no?
¿Con qué evaluar? Es decir, ¿qué herramientas nos pueden servir para la evaluación? ¿Y cuándo evaluar? Es decir, ¿en qué momentos es que se realiza el proceso de evaluación? ¿Y qué esperar de lo evaluado? Es decir, una vez que ya se evaluó, ¿qué se puede hacer con esa evaluación? ¿Ya? Es decir, una metaevaluación. Okay, entonces aquí tenemos en estos últimos 10 minutos que tenemos de Zoom, tenemos aquí esta tablita que después ustedes pues la van a repasar pues con más calma. ¿Para qué evaluar? Entonces es para revisar los objetivos educativos y las competencias. Siempre una evaluación nos sirve para diagnosticar cómo están los conocimientos, las habilidades, las destrezas. La evaluación nos sirve, para qué evaluar es para la propia formación y para la acreditación. Es decir, si el estudiante está habilitado para pasar al siguiente nivel. ¿Qué evaluar? Entonces, cuando hablábamos de la enseñanza, decíamos que enseñábamos o ayudábamos a ver los contenidos, ¿no? Es decir, contenidos procedimentales, actitudinales, conceptuales. En este caso ya nosotros evaluamos los resultados observados del aprendizaje, recordando que el aprendizaje es un proceso, ¿ya? El aprendizaje no es el resultado de algo, de una actividad, ¿ya? El aprendizaje es un proceso interno que se realiza dentro de la persona. Entonces, ¿qué es lo que evaluamos nosotros? Posiblemente no vamos a poder evaluar el aprendizaje como tal, pero sí algunos resultados observables del aprendizaje. ¿Ya? Porque el aprendizaje, como les digo, pues se da interiormente, así como el conocimiento que se está gestando se realiza interiormente. No me puedo dar cuenta hasta que el estudiante me lo revele por algún medio. Es decir, que me lo cuente o me lo escriba o me lo demuestre. Entonces, el resultado observado del aprendizaje es lo que nosotros vamos a evaluar. Entonces, hay resultados de tipo cognitivos conceptuales, de procedimiento, de actitudes, ya de compartimiento social. ¿Cómo evaluar? Aquí tiene que haber una metodología para la evaluación también. Así como había una metodología para la enseñanza, hablábamos de rutinas de pensamiento, ¿no? Esta semana les pasé, ¿no? Algunas rutinas, espero que hayan visto el documento. Entonces, en esta metodología de la evaluación, tenemos que preguntarnos quién evalúa. Entonces, aquí hablamos de algunos actores, ¿no? Tenemos la heteroevaluación. Aquí, pues, es el docente el que evalúa al estudiante o incluso otros actores externos evalúan al estudiante. La coevaluación, que ordinariamente es la evaluación que se da entre pares, es decir, entre estudiantes. Hay algunos que consideran que la coevaluación se da también entre profesor y estudiante, es decir, hacen juntas la evaluación. Y la evaluación entre pares, pues, es otra forma de evaluación. Pero de manera general, pues, se entiende esa coevaluación como esa evaluación entre pares, ¿ya? Es decir, dos personas que están al mismo nivel y que se valoran mutuamente. Y la autoevaluación, pues, que es la evaluación que hace uno mismo, hacia sí mismo. ¿Y cómo evaluar? Entonces hay que ver qué estrategias se pueden aplicar para la evaluación. Entonces vamos a ver algunas por ahí. Tenemos también aquí con qué evaluar. Hablamos de los recursos, materiales para la evaluación. Bueno, podrán haber algunos medios, en el caso tal vez de Zoom, por ejemplo, puede ser un medio en el sentido de que nos facilita la herramienta para ver lo que el estudiante está haciendo a distancia, ¿no? O que nos cuente algo a distancia. Son los recursos, ¿no? Los materiales. Entonces, los instrumentos para recoger evidencias y también instrumentos para calificar resultados. Instrumentos para recoger evidencias pueden ser un examen, por ejemplo, un instrumento. Pero una rúbrica nos puede ayudar a calificar los resultados. O bien una guía donde voy a ir registrando cada aporte del estudiante, ¿no? Voy recogiendo evidencias y las puntuaciones que le asigne, pues me sirve para calificar los resultados. Ordinariamente las rúbricas ayudan bastante a calificar resultados. Tenemos también cuándo evaluar. ¿Cuándo evaluar?
Entonces, hablamos de los momentos de la evaluación. Entonces, al inicio podemos tener ya la evaluación. Cuando hacemos las evaluaciones diagnósticas, en el desarrollo tenemos las evaluaciones de proceso. Y al final, pues las evaluaciones, bueno, estas evaluaciones de proceso realmente son evaluaciones formativas. Y al final, pues tenemos las evaluaciones ya sumativas, ¿no? Son las evaluaciones de cierre. Y pues nos ayudan ahí a determinar cuánto el estudiante pudo haber obtenido, ¿no? Alcanzado. Ya hablando de, sea en números o letras o incluso cualitativamente. Ya determinar si la persona es apta o no es apta, si está aprobado o no aprobado, ¿no? Si es competente o no competente. Ya, todavía nosotros en nuestro medio, pues, seguimos valorando a través de un número, ¿no? Decimos 60, está aprobado. 59, es un puntito, pero está aplazado. Ya, entonces, haber una superación de esa escala de números, ¿no? Que vienen todavía desde el paradigma tradicional, ¿no? O desde un enfoque más cuantitativo de la enseñanza y de la evaluación. Bueno, y al final, ¿qué esperar de lo evaluado? La metaevaluación. Aquí pues vemos una retroalimentación del proceso de evaluación. En el caso de la enseñanza había pues una revisión nuevamente, ¿no? De la enseñanza, una evaluación de la enseñanza para ver qué aciertos había tenido, ¿no? Los procesos de enseñanza. En este caso es para ver cómo ha sido el proceso de evaluación, ya si las pruebas, los recursos, las estrategias de evaluación, los contenidos evaluados realmente fueron los acertados, ¿no? Entonces le dice al profesor si la evaluación realmente estuvo bien hecha, si no, pues habrá que hacer algunos ajustes y correcciones y haber negociación también con los estudiantes, ¿no? Por eso tiene que haber un proceso de retroalimentación. Ya, un proceso de evaluación no concluye si no hay un proceso de retroalimentación. Ya, no basta decir, llegamos a fin de año o al final de la unidad, por ejemplo, aquí están sus calificaciones. Ya, sacaste 70 y punto, se acabó. ¿Verdad? No. Tiene que haber un proceso de retroalimentación. ¿Ya? Si ese proceso de retroalimentación no hay, entonces de nada pues sirve mucho para el aprendizaje. Hablando del aprendizaje, no sirve para nada el proceso educativo. Ya, porque el estudiante no va a saber en qué falló, por qué falló, o si fue el docente el que falló. Ya, muchas pruebas los estudiantes fallan porque el diseño de las pruebas está mal. ¿Ya? No totalmente malo tal vez, pero sí, hay puntos que quedan oscuros. Hay cosas que el docente solicita y tal vez la redacción no queda clara. Y el estudiante entiende una cosa y el docente está creyendo otra. Ya, entonces cuando el estudiante no responde a como el docente está creyendo, entonces ahí vienen las dificultades. O a veces la misma prueba, la redacción pues no ayuda, no colabora. ¿Sí? Recuerdo que en una prueba de diagnóstico de niños que iban de tercer nivel a primer grado, era como un examen pues, de admisión, digamos, o sea, de nivelación de conocimiento. Ya, la profesora que estaba ahí a cargo de eso les decía a los niños que estaban entrando de tercer nivel, que iban para primer grado. Ahí en su hoja ustedes pueden ver, dice, en el número romano 1, en la primera parte, decía, en el romano 1, vamos, ya si los niños todavía no conocen los números romanos, apenas conocen los números arábigos, ¿no? El 1, el 2, 3, arábigo. Entonces, desde ahí a la prueba empieza con sus fallas, ¿no? Ya, porque está utilizando conocimientos que los niños no conocen, que nunca han escuchado, números romanos. Ya, entonces nosotros tenemos que tener pues ese cuidado, ya, de que la prueba pues vaya bien diseñada, ¿no? Los instrumentos vayan bien diseñados en un lenguaje que el estudiante pueda entender, ¿ya? Que sea de su conocimiento. Bien, algunos instrumentos para recoger evidencias del aprendizaje. Podemos recoger evidencia del dominio de habilidades, del dominio de destrezas, también del dominio de la indagación.
ya, porque dado que nuestra ciencia es explorativa, le interesa indagar, ya, para conocer información y datos. En el caso nuestro, pues tenemos que nos pueden servir el portafolio para recoger esas evidencias, ya, porque esa es la clave, ¿no? Recoger evidencias, que el estudiante nos aporte evidencia de lo que ha ido haciendo, de lo que el camino de aprendizaje que ha tenido a través de esas evidencias. Los mapas diseñados por los estudiantes. Tenemos algunas producciones plásticas, como la elaboración de maquetas, de murales, de afiches y otros productos de ese tipo. Igualmente tenemos también algunos tableros de investigación, ¿ya? Es decir, son como guías donde hay elementos claves que los estudiantes van a ir indagando sobre elementos de la historia o sobre elementos de la geografía. También tenemos tablero de cuestiones, que es una tabla de lo que algún protagonista dijo o lo que el mismo protagonista hizo, ¿no? Se dice, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Entonces tenemos también por acá las biografías, que recoge la biografía, la vida en breve de algún personaje, entendiendo por personaje, ¿verdad? Cualquier persona, ¿no? No solamente un personaje importante de la sociedad o reconocido en la sociedad, sino cualquier personaje de nuestras localidades, de nuestras comunidades y de nuestra propia familia. Las fichas de trabajo, ¿no? Con las cuales ponemos nosotros a los estudiantes, pues, a seguir, ¿no? A admitir. Entonces tenemos también, decíamos, proyectos para promover actitudes o proyectos para desarrollar algún tipo de habilidad. Tenemos también las habilidades orales, entonces a través de ellas obtenemos evidencias como cuál, a través de una exposición, ¿no? Entonces tenemos ciertas evidencias de cómo los estudiantes saben hacer sus actitudes. La entrevista, por ejemplo, que es algo más directo con la persona, o los debates, para ver, ¿no? Cómo se destacan, ¿no? Argumentando. La dramatización, para que ver qué enseñanzas ellos pueden demostrar, manifestar, expresar a través de la actuación. La simulación, que es parecido, ¿no? Van a simular, ¿no? Un determinado evento, por ejemplo, o un experimento, una experimentación. Bueno, entonces aquí tenemos algunos elementos para evidenciar dominios de habilidades, ¿no? Algunos instrumentos, algunos pues son, más que instrumentos, pues son tal vez experiencias para recoger habilidades, evidencias, como el caso de las exposiciones o los debates, ¿ya? Son experiencias o estrategias. También tenemos instrumentos para recoger evidencias del aprendizaje, pero en cuanto a dominio de una red conceptual, ¿ya? Porque el estudiante de sociales pues debe manejar una red conceptual y debe manejarla con un cierto nivel de profundidad. Entonces tenemos ensayos cortos, cartas donde el estudiante puede escribir a algún personaje, por ejemplo, del pasado o tal vez del presente también, ¿no? Y a través de la carta, pues el estudiante va narrando lo que ha aprendido o las cosas que quisiera aprender, por ejemplo, ¿no? Que quisiera conocer. Y aquí casi no se hace ese tipo de ejercicio, pero nosotros lo podemos poner a hacer a los estudiantes que hagan cartas. Y eso le sirve a uno para recoger evidencia de que cómo están los estudiantes en cuanto a sus conocimientos, a ver qué quieren saber, qué quieren conocer, en qué quieren mejorar, o qué cosas ven ellos a nivel social que deberían cambiar, ¿no? Son estrategias nada más, ¿no? Para no preguntarlas así directamente, ¿no? Entonces se preguntan a través de una carta, ¿no? Se le dirige a alguien la carta y el estudiante le va escribiendo al personaje. Y a través de eso va volcando, ¿no? Los contenidos que quiere saber. Tenemos también las definiciones elaboradas por los propios estudiantes, ya no solamente a través de un diccionario, también los estudiantes tienen que elaborar sus propias definiciones. Los resúmenes de lectura, tienen que aprender a resumir una lectura. La guía de análisis de comprensión lectora. Yo les voy a facilitar ahorita, ¿no? Una lectura y una guía de análisis, ¿ya? La elaboración de conclusiones, ya que es importante, ¿no?
los esquemas, los mapas conceptuales. Ahora bien, todas estas cosas que yo les estoy mencionando, que los estudiantes, que nosotros podemos tener como herramientas para que los estudiantes nos aporten sus evidencias, pues usted como profesor tiene que saber, ¿no? Cómo hacer un ensayo, cómo hacer esa carta famosa, cómo hacer una definición elaborada por uno mismo, hacer un resumen. Si yo no sé qué cosa es hacer un resumen, entonces tengo que indagar, ¿ya? Tengo que buscar cómo se hace un resumen. ¿En qué se diferencia un resumen de una síntesis, por ejemplo? Son diferentes, ¿ya? Entonces, para así poder poner a los estudiantes a hacer lo que necesitamos que hagan, y no otras cosas. O hacer un esquema, un mapa conceptual, ¿ya? El mapa conceptual es complejo, ¿ya? Pero cuando ya los estudiantes poquito a poco han ido haciendo mapitas conceptuales y lo han ido volviendo más complejos, ya, eso va a estar, sí, en dependencia de qué tanto usted también pueda hacer un mapa conceptual, ¿no? Si usted no puede hacer un mapa conceptual, pues le va a enseñar mal a hacerlo. Eso no quiere decir que como no sabe usted cómo hacerlo y le va a enseñar mal, entonces no lo hace. No, usted tiene que hacer ese ejercicio de hacer mapas conceptuales y para eso tiene que indagar ya cómo hacerlo. Entonces, si se dan cuenta, pues no, el proceso de evaluación está lleno de todas estas experiencias y conocimientos que uno como profesor debe tener. Ya, entonces ser profesor no es agarrar un libro de texto o que te diga, mira, hay una plaza por allá, ¿querés dar clase? Sí, aquí está, mira, esto es lo que vas a dar. Este es el libro y con eso vas a ir a dar clases. Les haces unas preguntas, que los unís en grupo y después unas preguntas y que te contesten. Ya, eso no es una clase de ningún tipo, mucho menos una clase de sociales, ¿no? Entonces, a nivel profesional, pues hay que manejar todas estas herramientas y las estrategias de cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. Ok, también tenemos preguntas vitales, ya metapreguntas, que son las preguntas que pueden surgir en el momento, ¿no? Frente a algo que los estudiantes están atendiendo a nivel de conocimiento, ¿no? Preguntas que se les vengan, son preguntas vitales, ¿no? Entonces hay que anotarlas, que no pasen simplemente desapercibidas. Tenemos también las reflexiones personales, como las autovaloraciones o la misma coevaluación, ¿no? Tenemos los cuestionarios divergentes, ¿ya? Es decir, lo elaboran los estudiantes y el docente pues lo complementa. Se llama divergente, a diferencia del cuestionario convergente. En el cuestionario convergente, pues las preguntas y todo lo elabora el profesor, es decir, el profesor elabora una pregunta en la cual todos tienen que converger, ¿ya? Hacia una misma respuesta. En el caso del cuestionario divergente, pues en primer lugar lo elaboran los estudiantes. Y en segundo lugar, pues las preguntas no necesariamente van a tener una única respuesta, ya pueden tener más de una respuesta. Ya, entonces por eso divergen ya en la respuesta o en la solución. Tenemos también la autovaloración que puede hacer el estudiante con base a ciertos criterios propuestos tanto por el grupo o personalmente. Es decir, usted propone, o el mismo docente pues podría proponer algunos criterios, pero es importante, ¿no?, que en la autovaloración también el estudiante pueda establecer algunos criterios para valorarse. Y el grupo puede ayudar bastante en esto, ¿no? ¿Qué criterios pueden generarse para hacer una autovaloración? Ya, cuando ya se pueden llegar a este tipo de ejercicios es porque ya tenemos un grupo de clase pues más experimentado, ¿no? Ya no es un grupo principiante. Ya los estudiantes ya han ido con la ayuda del profesor experto, el profesor profesional, el profesor ya titulado, no, no el profesor que lo agarraron en la calle, ¿verdad? Y venía a dar clases de sociales, sino que entonces ha ido haciendo evolucionar al grupo, es decir, ha ido cambiando su pensamiento. ¿Ya? Es decir, el estudiante también se ha ido volviendo un estudiante constructivista. Pero para eso el profesor tiene que ser constructivista primero. Bien, entonces aquí tenemos pues algunos instrumentos para recoger evidencias, porque ese es nuestro trabajo en cuanto a la evaluación, ¿no? Recoger evidencias para poder valorar al estudiante, ¿no? Y que el estudiante también se dé cuenta de por qué ha sido valorado de una determinada manera, ¿no? Y por tanto haber obtenido una calificación específica.
¿Cuáles son los criterios de valoración del aprendizaje para estudiantes de educación secundaria propuesto por el MINED? Entonces, tenemos una escala de 4 niveles. Tenemos el nivel pues, más alto, es el aprendizaje avanzado, una AA, seguido del aprendizaje satisfactorio, AS, seguido luego en tercer nivel el aprendizaje elemental, AE, y el aprendizaje inicial, AI. Este es pues el aprendizaje menor, es decir, donde las evidencias que se han obtenido pues son muy limitadas, muy escasas, muy pobres, llamémosle así. Entonces, ¿qué significa así cada uno de estos elementos, ¿no? Tenemos, primeramente, pues el aprendizaje avanzado, nos indica que los indicadores de logro esperados han sido alcanzados con el rendimiento esperado. El nivel alcanzado es el óptimo. Ese rendimiento alcanzado, esperado, sí, en alguna medida pues lo tiene que proponer el profesor. ¿Ya? Eso va a depender de los conocimientos que se están abordando, va a depender del grado en que están trabajando los conocimientos. No es lo mismo séptimo grado que noveno grado. Hay diferencias de conocimientos y de habilidades y de capacidades también de pensamiento. Ya eso lo vamos a ver un poquito cuando vean la noción de construcción del tiempo histórico, cuando lean la lectura, ¿no? Ya su guía de análisis. Seguidamente, pues tenemos el aprendizaje satisfactorio. La mayoría, dice, de los indicadores de logro, de las competencias del grado, han sido alcanzados satisfactoriamente. Ya, la mayoría de los indicadores. Si se dan cuenta, aquí me dice los indicadores de logro, o sea, todos los indicadores. Y aquí la mayoría de los indicadores. Desde aquí ya me está diciendo que la evaluación se tiene que hacer a nivel de unidades, ¿ya? Didácticas, y no simplemente a nivel de sesión, ¿no? Porque todos los indicadores de logro van en todas las sesiones, pues, pero están distribuidos en la unidad didáctica. Entonces, la evaluación, quiere decir o no, debe darse por unidad. ¿Se alcanzaron todos los indicadores? Sí. Entonces, eso es lo que vamos a nosotros a tratar de evaluar, ¿no? Los indicadores alcanzados. Tenemos el aprendizaje elemental, pues se evidencia menor alcance de los indicadores de logro, aunque demuestra haber alcanzado ciertos niveles de aprendizaje. Bueno. Y el nivel inferior, ya no se evidencia el alcance de la mayoría de los indicadores de logro. Tal vez la unidad didáctica me proponía 8 indicadores, y bueno, el estudiante tal vez solo fue más efectivo en 3, pero igual pudo haber sido poco efectivo en todos, por alguna razón, ¿no? En los 8 tuvo un nivel mínimo, ¿no? De efectividad, no solamente a nivel cuantitativo, es decir, un indicador alcanzó de los 5 esperados, no, porque no creo que eso exista, ¿no? Sino que cada estudiante va a rendir frente a un indicador de una determinada manera, ¿no? Con lo mínimo, o con lo máximo, o con lo intermedio. Ok, ¿qué evaluar cuando se evalúa en ciencias sociales? Esta pregunta nos va a ayudar a responder las acciones rectoras, ¿no? O sea, hay acciones rectoras que nos ayudan a identificar qué es lo que nosotros vamos a evaluar. Posiblemente uno pueda pensar o creer que la evaluación es si hay una actividad, por ejemplo, un debate, ¿qué es lo que vas a evaluar? Pues el debate, me dice. No, el debate es la actividad para recoger evidencia. Pero en sí, del debate, ¿qué es lo que voy a evaluar? Entonces, hay algunas acciones rectoras que nos ayudan a evaluar eso, que debe evaluarse de las actividades propuestas, ¿ya? De una guía de lectura, ¿qué es lo que se va a evaluar? Ya, no va a ser la guía de lectura realizada, sino que hay algo que es lo que se evalúa. De un trabajo de grupo, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a evaluar? No es en sí el trabajo de grupo, ¿ya? Sino que hay unas acciones rectoras que nos ayudan a identificarlo. Entonces, veamos eso de las acciones. Tenemos acciones de participación, como podría ser un trabajo de grupo, ¿no? ¿Qué es lo que va a evaluar, por ejemplo, en ese trabajo de grupo, al fin de cuentas? Pues la participación. A ver si hubo colaboración, si hubo contribución, si hubo cooperación. ¿Ya?
Entonces, si se unieron en equipo, que pudieron trabajar juntos, pero al fin de cuentas, ¿trabajaron o no trabajaron? Lo que se va a evaluar es participación, ¿ya? Colaboración, contribución, cooperación. Tenemos también la acción rectora, elaboración, ¿ya? Entonces aquí se puede evaluar de esa elaboración, que podría ser tal vez una maqueta, por ejemplo, o un mapa que lo están haciendo en tamaño grande, en equipos, la elaboración, o individual, pues también, un trabajito que están haciendo individual, ver el progreso, ver el avance, o ver la innovación, o la creatividad, o el diseño. Son elementos que se podrían evaluar en la acción rectora elaboración. Tenemos también la acción rectora explicación, ¿eh? Como podría ser en una exposición, ¿no? Porque a veces dice, ¿qué vas a evaluar de la exposición? Pues la exposición, ¿no? Cómo utilizó los recursos, etcétera. Está bien. Pero al fin de cuentas, lo que yo quiero obtener de de la exposición es la explicación que me da. Entonces, dentro del ámbito de explicación, pues hay varios elementos, como podría ser la opinión, o la valoración que hace la persona, o el aporte que da al momento de la explicación, la interpretación que hace, y fundamentalmente el elemento de la aclaración, ¿no? Cuando uno explica, lo que se intenta obtener es aclarar, que aclare. Porque si no queda claro, entonces la explicación no quedó bien hecha. Entonces, cuando sean esas exposiciones orales, por ejemplo, ¿no? O presentaciones orales, a fin de cuentas, lo que se va a evaluar en última instancia es la acción rectora de explicación. ¿Ya? Y que puede incluir algunos de estos elementos que están acá. Bueno, otra acción rectora en sociales es la de cumplimiento. ¿Ya? Por ejemplo, tienen que realizar una determinada tarea, ¿ya? Entonces tienen plazos que realizar, pero esa tarea, al fin de cuentas, ese cumplimiento puede ser evaluado la efectividad o la precisión. Por ejemplo, si son cálculos, si estamos eh, evaluando coordenadas geográficas, tiene que haber precisión. No puede haber imprecisión en las coordenadas. También podemos evaluar aproximación. Esto es cuando se está haciendo definiciones, ¿ya? O conceptualizaciones. Se pide al estudiante que conceptualice, entonces se espera que el concepto que dé sea aproximado, ¿ya? No que sea exacto o perfecto, sino que se aproxime al concepto pues esperado, ¿no? También el seguimiento de orientaciones en el cumplimiento. Hay cosas que los estudiantes tienen que hacer de manera independiente, ¿ya? Entonces tienen que seguir orientaciones. ¿Las supieron seguir? Ah, no, sí, medianamente. Entonces eso lo podemos evaluar. Y, lógicamente, en cumplimiento, el resultado, ¿no? Esperamos que haya un resultado ya completo, ya se espera que sea completo. De tal manera, pues, que podamos valorar cumplimiento con el máximo nivel. Y otra acción rectora que podemos tener en sociales es la de demostración, ¿ya? Como cuando vamos a hacer una exposición que los estudiantes van a hacer, pero van a explicar un poquito más y a defender esa explicación. Entonces tenemos aquí expresividad, por ejemplo, o exposición también, o comprobación, ya que demuestre, ¿no? Que compruebe determinadas teorías, por ejemplo, o exhibición, porque va a mostrar algo, lo va a exhibir, o también el elemento clave de la demostración, que es la argumentación, ¿no? En el sentido que tiene que adoptar un punto de vista y defenderlo, ya que es el elemento de máximo nivel, ¿no? Cuando los estudiantes pueden argumentar de una manera excelente es porque ya están habilitados para el siguiente nivel. Y hay que ponerle 100. ¿Ya? Saben argumentar muy bien. Bien, entonces son estas acciones rectoras que en sociales nosotros trabajamos. Y son las cosas que al fin de cuentas vamos a evaluar. ¿Ya? ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Qué actividades se pueden hacer en sociales? Cualquier trabajo de grupo, cualquier trabajo individual.
trabajos con mapas, todo, al fin de cuentas, todos caben en algo de esto, en participación, en elaboración, en explicación, en cumplimiento, en demostración. Posiblemente puede haber alguna otra acción rectora, pero creo que en sociales estas son las acciones rectoras claves, donde gira casi siempre todo el quehacer de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Van ustedes a realizar, a ver aquí qué pasó. Aquí lo tengo incompleto esto, no lo logré terminar. Pero es ya la parte sí del proyecto, ¿no? Lo que iba a tratar acá es la parte sí ya, la inclusión pues, de algunos elementos de evaluación. En este momento quisiera sí, escuchar pues algunas opiniones con respecto a la evaluación, para después entonces, en el tiempo que nos queda, hablar de algo de su proyecto de plan de clase. Okay. Opiniones, consultas. Jessica. Ajá, Esto sí. ya lo vamos a aplicar en lo que sería la evaluación del proyecto, ¿verdad? Entonces, esto es para que ya ustedes vayan considerando a partir de esas acciones rectoras hacia dónde se van a dirigir algunos elementos de evaluación que ustedes van a querer recuperar, ¿no? De las evidencias que ustedes van a querer recuperar. Por ejemplo, usted está trabajando, Cintia, ¿qué tipo de actividades es que estaba proponiendo? Estaban, a ver, uniéndose en grupo para poder comentar sobre la conquista de los españoles, y van a hacer creo que era resumen de la, a ver, ¿cómo se llama? De la resistencia indígena, o sea, de la resistencia indígena. Ok, vamos a ver, lo voy a buscar pues, ¿no? Vamos a ver la propuesta, vamos a ver si lo tengo por acá. Bueno, tengo dos por acá, espero que Sí, una la trabajé solo el segundo momento y la otra ya la compuse. A ver, ¿dónde está? No te veo, aquí está. Ya, ok, entonces aquí hay algunas cosas, ¿no? Dice por acá que van a leer un texto, que van a comentar y escuchar, se van a unir en tríos, al final van a presentar, dice, un cuadro sinóptico. Si yo preguntara, es decir, varias cositas que hay acá, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta qué acciones son las que están haciendo, ¿no? De manera selectiva, leen el texto, van a comentar y escuchar. Y al final elaboran un cuadro sinóptico. Hay que ver en qué momento van a elaborar ese cuadro, ¿no? Entonces, esa elaboración del cuadro, o esa, pues, ¿no? Van a presentar el cuadro sinóptico. Ese cuadro sinóptico, ¿en qué tipo de acción rectora se va a ubicar? Como dice, profe, que iba pasando el buino, Sí, no logré escuchar. ese cuadro sinóptico, ¿en qué tipo de acción rectora la podemos ubicar? En la demostración, ¿verdad? Vamos a ver, entonces. A ver, solo quiero ver. Porque ellos van Entonces, ese cuadro sinóptico, ¿dónde lo puedo ubicar? Lo puedo ubicar en participación. Posiblemente participación pueda hacer algo de alguna valoración formativa cuando están reunidos en equipo, ¿verdad? En elaboración. También. Ya puede ser que en elaboración el cuadro sinóptico quepa, ¿no? Porque voy a ver tal vez la creatividad, voy a ver el diseño, posible otras cosas más que tal vez no están aquí en elaboración, como podría ser el contenido, ¿no? Sí. Contenido elaborado, cómo está abordado. Ya que van a presentarlo también, pero no sé si solamente lo van a mostrar, lo van a explicar, entonces posiblemente haya una explicación. Entonces puede ser que lo que yo quiero centrarme más es tal vez en la explicación o en elaboración y explicación. Y tal vez en cumplimiento no, porque tal vez este cumplimiento son cosas a proyectos a más largo plazo, ¿no? Igualmente también la demostración, ya es cuando ha habido un trabajo de mayor calibre que yo quiero que los estudiantes realmente argumenten. Aquí tal vez van a hacer explicaciones más sencillas. Entonces estos primeros elementos pues tienen
un nivel de calidad pues también y de exigencia pues menor. En cambio, cumplimiento y demostración ya son de mayor exigencia porque requieren más tiempo para que haya ese cumplimiento y demostración. Ya, entonces hay que ver, Cintia, si aquí lo que vos querés centrarte más va a ser, por un lado, en la elaboración y por otro lado, tal vez en la explicación. Va a depender, digamos, de qué es lo que vos vas a querer evaluar. Va captando un poco la idea, ¿cómo es? Sí, sí, sí. Okay. Pero en el camino, lógicamente, vamos a ir refinando esto, ¿verdad? Vamos a ir refinando. Ahorita son solamente una primera idea, ¿no? Entonces, ¿de qué trata, así rápidamente, de qué trata la actividad central de su plan? Ok, bueno, lo que yo pude explicar ahí, profesor, es que los integré a los muchachos en grupo, ¿verdad? Escuchando siempre las orientaciones del maestro, ¿verdad? Que les presentó una información por medio de video y explicándole a ellos el tema, pues el indicador de logro, de cómo lo iban a ejecutar, cómo lo iban a trabajar en grupo. Iba a seleccionar unos cuantos estudiantes que expusieran sus conclusiones, sus ideas, y van a trabajar, claro, con el teléfono, porque ahora con los medios tecnológicos que se están utilizando, ay, me escucha, era, ok, con los medios tecnológicos que se están utilizando, bueno, yo supongo, ¿verdad? Por como, por lo menos en el colegio donde estoy yo, están trabajando con todo tipo de tecnología, entonces hay wifi y todo eso, entonces los muchachos es inevitable que no anden un teléfono, por lo menos alguien de integrante del grupo. Entonces utilizan ese medio tecnológico para buscar información, lo trabajan por medio de PowerPoint y después lo van a transmitir a través de la compu que tiene el maestro, donde está presentando, donde él presentó su video, y ellos muestran la información captada, encontrada del tema, y exponen, claro, sus ideas. Ok, entonces ¿qué acciones rectoras cree usted que van a ponerse en juego en esta parte? Las acciones rectoras que usted va o que te van a servir para evaluar esta parte de la sesión. Ok, lo que voy a evaluar ellos, o sea, la información, la captación de esa información, lo que encontraron, del modo, la manera en que utilizaron los medios tecnológicos. Sí, porque usted sabe que actualmente los muchachos cuando hablan de tecnología se van a otra cosa. Entonces, a saberlos utilizar, ahí valorando pues lo que ellos entendieron, su explicación, los resultados en la búsqueda, porque lo más usual que utilizamos es el Google. Ok, pero al fin de cuentas, si usted le fuera a poner una nota sobre la base de qué le pondría la nota. Es decir, aquí tenemos 5 acciones rectoras. ¿Cuál de estas acciones usted utilizaría para hacer la valoración ya y la calificación? Bueno, yo diría que en su explicación, porque en la participación pueden decir muchas cosas, pero podemos explicar así en el aire, cosas también que no tienen sentido, y entonces ya ellos explicando un poco, ya manejando la información, ahí podemos decir, realmente le entendieron, porque uno puede decir hasta misa, profe, aquí puede hablar uno y decir y decir y decir, pero si no tiene lógica su explicación no le podría evaluar, porque quiero ver si realmente interpretaron, aclararon, no sé, valoraron lo que realmente buscaron. Ok. Habrá que ver aquí también, ¿no? Si se va a evaluar, como usted dijo en algún momento, pues el uso del recurso también tecnológico, ¿no? Correcto, el uso correcto, adecuado. Entonces hay que ver si tal vez en la parte de elaboración, hay una parte acá de diseño, ¿ya? ¿Verdad? Correcto. Cómo diseñaron las diapositivas, cómo... Sí, si fue en orden, si llevaron una coherencia de lo que están diciendo, porque tampoco poner locuritas, profe. Sí. El conocimiento, valorarlo ahí realmente de lo que se está queriendo investigar. Entonces hay dos, ¿verdad? Entonces en la acción rectora de elaboración y en la acción rectora de explicación. De la explicación. Y posiblemente dejar para una parte más formativa, tal vez la parte de participación, que es cuando estuvieron trabajando en los equipos, ¿verdad? Para poder elaborar y... Sí, porque si no hubo una buena coordinación, por eso es que no se exige muchas personas en un grupo, porque a veces tantas personas siempre se atienden a una o a dos lo mucho y el resto en otras cosas. Entonces, por eso es importante que no estén tantas personas en un grupo. Ok.
Bueno, entonces ya más o menos se va orientando hacia dónde va a poner sus elementos de evaluación, ¿verdad? Ujú. Para que también entonces vaya incluyéndolos en su plan de clase. Me imagino que conforme vayamos avanzando, como dice usted. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Tenemos por acá 7 minutos. A ver, ¿quién más? Tenemos por acá de Danelia. Danelia, vamos a ver, pues, Danelia. A ver, ¿es este? No. Bueno, tal vez está. Sí, sí, profe, aquí. Ok, hasta que venís corriendo también. Está llamando el profesor, Danelia. Ah, bueno, pues ya va en carrera. Ok, tu actividad Aquí voy. central, tu actividad central, ¿de qué trata? La actividad de, ¿En qué va a consistir lo que los estudiantes van a hacer? pues, no le puse, creo. No, pero vos, según tu intención, ¿qué es lo que los estudiantes van a hacer al fin de cuentas? Pues ahí, yo al principio le había puesto que iban a hacer una presentación. Les iba a mostrar una tabla donde aparecían los datos poblacionales de los departamentos y después les iba a hacer preguntas al inicio de la clase. Ajá. Pero el resultado final que querés que los estudiantes hagan al final, por aquí tenés algunas cositas, no van En a prestar el interés. cierre, profe. Pero ¿qué actividad van a hacer? Ya no has propuesto todavía. Dice por acá, trabajar en las actividades, pero sí, ¿cuál va a ser la actividad? Sí, profe, no le puse porque ahí aparecía que no desarrolláramos la evaluación todavía, entonces yo no. No, pero la actividad hay que hacerla. Ya, la evaluación pues la vemos después. Pero bueno, pero de todas maneras está bien. Entonces, ya con estos elementos de evaluación, pues más o menos tengo. Pero aquí el indicador me va a decir qué es lo que tienen que hacer los estudiantes. Dice que van a demostrar Sí, conocimiento. demostrar. ¿De qué manera lo van a demostrar? Entonces, esa es la experiencia de aprendizaje que usted va a planificar para un 45 minutos. Oh, bueno. ¿Ya? Y es sobre la historia de la población de Nicaragua. ¿Ya? Él va a demostrar conocimiento. Y entonces le tengo que agregar las actividades. Sí, las actividades. Para que ellos Bueno. demuestren conocimiento. Tenés que ir a ver en la página del libro de texto qué insumos te dan, ¿no? Para darte una idea de qué cosas se abordan cuando se habla de la historia de la población de Nicaragua. Esa historia, desde dónde a dónde se remonta para poderla abordar. Bueno, entonces es una tarea pendiente todavía. Bueno, vamos a ver por acá. Tengo un plan acá, creo que es de Jessica, creo. Jessica, ¿estás por ahí? Es que estoy con el auricular, profe. No, yo paso aquí sentadita viéndolo. El profesor cree que no estamos escuchando, amiga. Sí, claro. Ok, Jessica, ¿de qué trata la actividad principal en 1 minuto y medio? En que ellos van a pasar, profe, a ubicar en el mapa el espacio geográfico de Nicaragua. Yo me guié conforme las actividades propuestas por el libro, profe, porque usted sabe que como trabajamos en lo público, por lo general siempre el estudiante tiene su libro. Está bien. Entonces, en eso me enfoqué. Ok, después dice que van a redactar su comentario y van a exponer un resumen ante la clase. Sí, ante la clase, ante sus compañeros. Okay, Es una forma de... Ok, entonces, ubicar en mapa. ¿A qué acción rectora podrá demostrar? Vamos a ver. En demostrar, porque ellos van y también en la otra, en la demostración, porque ellos van a realizar la acción, ¿verdad? Bueno. Y en la participación. Ajá, ok. Redactar su comentario. Habrá que ver, ¿no? ¿Dónde ubicamos redactar? Si tal vez en elaboración o en algo. Y exponer su resumen, ¿verdad? En la demostración de lo que ellos aprendieron, captaron en ese momento.
porque suponiendo que son 10 horas clase, profe, usted sabe de que 45 minutos es muy poco para lo que se puede como avanzar con los muchachos, ¿verdad? Entonces hay que tomar decisión de qué es lo que van a hacer, no lo van a poder hacer todo. Correcto, por eso yo le dije ahí en la parte de la tarea que indagaran acerca del tema, porque así ellos se retroalimentan de lo del contenido